Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y a esta hora, como siempre, tenemos a nuestro amigo Otoniel Martínez. Se la vamos a seguir debiendo a Stephanie, que nos pidió un tema y que admira. Nos escribió a través de nuestro número de la Oficina de Atención al Ciudadano 0424-848-5617 para lanzarle unas cuantas flores a nuestro Otoniel Martínez. Ya sabemos que estás ahí en línea, Stephanie, así que muchísimas gracias y ya le pasamos el mensaje a Otoniel, a nuestro historiador de los jueves. Él es docente universitario, dando estas materias de historia y geografía durante más de 20 años. Es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas, tanto en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, como en el Manglar y también en el Eduardo Blanco. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Con él vamos a hablar hoy de personajes que hoy, se va a referir a este propio día, el 26 de octubre. Y justamente un día como hoy nació, pero en 1908, Miguel Otero Silva. Y lo hizo en el estado Anzoátegui. Así que vamos a dejar que sea Otto quien nos cuente acerca de esto, pero sin embargo síganlo en sus redes sociales @OttoMartinez67 y en su X o Twitter @RudyOtoniel, Rudy con Y. ¿Qué tal, Otto? ¿Qué tal esas flores que te lanzó Stephanie? Bueno, sorprendido y agradado, pero mucho más todavía por el programa, sí. Que eso es lo que se trata, pues sembrar a través de la radio, a través de estos espacios de Unión Radio, que sin duda alguna son tan relevantes y tan necesarios. Para lo que estamos haciendo en materia de historia es importantísimo, pero hoy es un día especial, ¿no? El natalicio de Miguel Otero Silva es el tema para el día de hoy. Sí, cómo no. Hoy me quiero referir a uno de mis personajes favoritos, uno de mis personajes top 10. De hecho, si leyendo a alguien me motivó mucho la historia, el estudio de la historia de mi país y la historia en general, pues fue leyendo a Miguel Otero Silva. Su forma, su abordaje del trabajo, la presentación de la historia como tema social, la historia de las ciudades, no enfocada en un personaje donde la vida central está alrededor de la gente común. Eso fue lo que realmente me cautivó desde muy chamo, pues que yo estoy leyendo a Miguel Otero Silva, desde que leí Fiebre, que estaba en la biblioteca de mi papá, de toda la vida. Pero en el colegio mandaban a leer varias de sus obras, Casas Muertas, Oficina número 1. Claro, y es que era autónomo, era aquí de Barcelona, nada más y nada menos de la calle San Félix, aquí en Barcelona. Estamos hablando de un personaje que nació, que sus primeros años vivió aquí, si bien es cierto que no vivió toda su vida acá, no. Vivió en Caracas, desde los 7, 8 años de edad que se fue a vivir a Caracas. No es menos cierto que siempre estuvo también apegado a su ciudad. No abandonó su identidad con su Barcelona. De alguna manera, pues siempre tenía alguna referencia. De hecho, él visitaba Anzoátegui. Bueno, tuvo vida política, María Alejandra. Miguel Otero Silva fue senador por Anzoátegui en los años 70. Fue diputado del Congreso también, y él tenía una trayectoria muy importante, la tuvo cuando muy joven, y la tuvo mucho después en su fase de novelista, cuando decidió enfocar todas sus vivencias de juventud como miembro de la generación del 28, pues precisamente hacia el conocimiento de la época que él vivió, para que quedara en las generaciones. Este fue su trabajo, pienso yo, que digamos el más relevante. Por eso no lo ponían a leer uno en el colegio. Había compañeros, tú sabes, como siempre había gente que decía, qué pesado, pero no vale. Resulta que las obras eran bastante ligeras, y eran de aquí, porque fíjate, Fiebre es la primera novela de él, y la escribe prácticamente su memoria de cuando estuvo en la cárcel La Rotunda en Caracas con apenas 20 años de edad, una cárcel gomecista. Luego escribe Casas Muertas y se refiere al Guárico, a la vida de Parapara de Ortiz, los pueblos agrícolas, el drama de la agricultura venezolana, el drama del campo. Bueno, pero era la economía del momento, ¿no? Por eso. Sí. Y el drama de esa economía que los pueblos empiezan a ser abandonados por la vida en las ciudades. Empieza el crecimiento, lo que va a ser luego el crecimiento industrial de Venezuela. Y en Oficina número 1 narra los inicios de la explotación petrolera, pero más que todo a través del obrero, la vida del obrero de los campos petroleros, sus vivencias, su forma de abordar el quehacer cotidiano ante las limitaciones que había, y por supuesto con muchas situaciones enfrente, de las enfermedades,
de repente la desigualdad, todo lo que tuvo que vivir de venezolano. Miguel Arturo Silva lo refleja más que nadie. De hecho, él crea un estilo único, que es el realismo social, un estilo importantísimo, donde se inserta y es una de las figuras más importantes de Hispanoamérica, de las letras hispanoamericanas por ese sentido. Y formó parte de esa generación del 28, ¿no? La famosa generación del 28. Sí, como no. De hecho, en Caracas hubo con los conatos de 1928, cuando los jóvenes estudiantes universitarios deciden convertir un simple acto de carnaval en una protesta pública, pidiendo democracia, pues cuando se llevan detenidos a los líderes del grupo estudiantil, él es del grupo de jóvenes que se entregan voluntariamente en respaldo a sus otros compañeros, a los que están detenidos. Él estuvo en la cárcel varias veces, estuvo en el Castillo Libertador, en el exilio también, él no estuvo exiliado. Estuvo exiliado varios años. Luego regresa a Venezuela, tenía pues una afiliación por el Partido Comunista, rompe con el Partido Comunista, de hecho renuncia porque él mismo decía que no estaba hecho para partidos políticos, no estaba para la disciplina partidista, decía que la disciplina partidista era otra cosa. Entonces él era su pensamiento era ser independiente, desde el punto de vista de expresar sus ideas, pero él solo, o sea, sigue siendo marxista, pero escucha este detalle, porque bueno, entre otras cosas tuve la oportunidad, si tuve la oportunidad de conocerlo porque era hombre público de aquí en Anzoátegui, y muchas veces hizo vida, sí, cómo no, y yo recuerdo haberlo escuchado él decir hace muchos años en la Universidad Central, en 1983, en 84, en la Universidad Central, dijo, miren, yo soy tal vez el único marxista que no se leyó El Capital, porque lo considero de escaso valor literario, imagínate tú. Y en cambio se leyó la Biblia, o sea, es una cosa interesantísima, ¿no? Sí, que leía se leyó toda la Biblia de punta a punta. Que se leía, bueno, yo no sé si la leyó de punta a punta, pero se dice que se la leía aunque no pertenecía a ningún culto, ¿no? Porque era así como revolucionario en todas sus facetas. En todas sus facetas. La leyó completa, se leyó todo. De hecho, logró hacer un estudio de la Biblia con el Talmud hebreo, imagínate tú, para comparar, ¿no? Para ver si había cambios y todo. O sea, era un personaje, era muy prolífico en el campo del estudio. Era estudioso, aparte de ensayista y novelista, hace obras de humor, era bastante gracioso. Bueno, y marcó la huella con el tema del Nacional, ¿no? Por supuesto, es fundador del Diario Nacional, ayuda a crecer al periódico y lo convierte en lo que lo convirtió durante muchos años, punto de referencia de Venezuela. Bueno, muchísimos aprendimos a leer. Yo casi que aprendí a leer con el Nacional en mis manos, con eso te digo todo. Era la época en que tenías un periódico donde leías de todo. Entonces, bueno, él tenía de una casa aquí sencilla, que era la casa de su familia, aquí en la calle San Félix, donde hoy en día está el Ateneo, proyectarse a nivel mundial. Es tener un poquito también la visión, el sentido de disciplina, una ideal, perseguir ideales, trabajar por ellos, cultivarlos y propagar ideas para la discusión, porque no era dogmático, eso sí te puedo decir. Miguel Otero Silva no era para nada dogmático. Yo no sé si él se graduó de periodista, pero me dicen que estudió ingeniería y no se graduó, pero porque no fue a buscar el título, porque parece que sí completó la carrera. Eso no fue su carrera que él eligió. Usted estudia ingeniería y ya. En aquella época la cosa era así. Además, ahorita mismo, la cosa es como que más complicada para que los hijos elijan qué estudiar, porque hay tantas carreras que pues uno se pierde, ¿no? Y además de tantas universidades, bueno, no es nuestro caso que haya muchas oportunidades en nuestro país, pero la verdad es que hay mucha variedad. Antes eran, bueno, usted es médico, usted es ingeniero, usted, bueno, es profesor y así. Y uno hacía lo que los padres pues decían. Sí, tú sabes que de todas maneras él es aficionado a la numerología, le gustaba mucho. Él tenía una cuestión con los códigos muy interesante. Al punto tal que sus primeras 5 novelas, las palabras de las novelas es el número de novelas que ha hecho. Por ejemplo, Fiebre es la número 1, Casas Muertas, 2 palabras, la número 2. Oficina número 1, la número 3, 3 palabras. La muerte de Honorio es la número 4. Ay, caramba. Cuando quiero llorar no lloro es la número 5. Sí, es una numerología, aunque escribió 7 novelas, déjame decir, 7. Pero ya en la 6ª sí rompió porque es La piedra que era Cristo. Y la última es Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, que es un novelón, María Alejandra. A mí me marcó mucho, sin duda alguna, cuando leí Fiebre. Yo era muchacho, tenía yo 18, 17 años, y por supuesto es la historia de un joven que injustamente ha sido carcelado por luchas pues contra aquella terrible situación en la que vivían los venezolanos cuando Juan Vicente Gómez. Eso marcó a una generación completa, y desde allí el arranque
o el inicio del conocimiento del venezolano común a partir de estudios de otro nivel. Él influye mucho en los estudios de sociología durante el siglo XX, sociología a nivel del venezolano como tal. Y periodista fue de estos periodistas que antes los nombraban como periodistas porque trabajaban en la comunicación, porque hay varios que tienen carné por eso, ¿verdad? Sí, como no. Sí. De hecho fue hasta reportero gráfico, porque también sacaba fotografía. Tenía muchísimas fotos, el álbum de fotografías de él era impresionante. En el antiguo Ateneo, en el Ateneo que era su casa natal, el Ateneo de Barcelona era su casa natal, donde nació y se crió sus primeros años. Allí había un álbum de fotografías que duró durante un buen tiempo. Su álbum personal de las fotos que tomó en los años de sus viajes por todo el mundo. Viajó muchísimo. Y en una palabra, ¿cómo lo definirías? Yo lo definiría como irreverente. Irreverente, pero también innovador. Porque fue positivista él en el sentido de crear una forma de contar la historia de Venezuela a través del realismo de la sociedad venezolana. Lo hace de una manera que sin duda alguna es única. El punto también aquí es la vigencia del personaje. ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde está Miguel Otero Silva? Más allá de un edificio del Ateneo, más allá de las novelas que escribió, ¿está vigente hoy día? ¿Dónde se puede proyectar el pensamiento? Bueno, te puedo dar, al menos encontré estos días, no hace mucho, en el año escolar pasado, en el Colegio del Manglar, trabajó en el Colegio del Manglar. En el colegio hubo un trabajo muy interesante que hicieron unos niños de 5º grado. Ahí en el Manglar se está haciendo un movimiento interesante con lo de la promoción y difusión la lectura y la cultura, la difusión de los valores culturales a todo nivel, cultura, música, y se está haciendo un trabajo con los niños muy importante. Se hizo un trabajo donde los niños se sensibilizaron al ver el Ateneo. Ellos vieron el Ateneo, vieron las condiciones también del Ateneo y decidieron, por motu propio, hacer un proyecto donde inclusive recogieron fondos entre los niños, entre ellos mismos, hicieron cantinazos y todo para hacer un mural y donárselo al Ateneo. Sí, lo hicieron y de verdad que fue bien bonito ese trabajo porque también salió el nombre del escritor a relucir y los niños también proyectan desde sí mismos, reciben el conocimiento del personaje y se sensibilizan hacia su ciudad, hacia los valores que tenemos nosotros en nuestro estado Anzoátegui, en nuestra Barcelona, en todas nuestras localidades, a lo largo y ancho del estado. Entonces, bueno, me parece que si se siguen promoviendo actividades de este tipo y en toda la ciudadanía, de verdad estaríamos descubriendo cada vez más nuevas cosas de un personaje que todavía yo pienso que no se ha dicho todo lo que se pueda decir de él. Sí, bueno, un gustazo, como siempre, conversar contigo, Otoniel, y qué bueno que se mantengan vivas estos personajes tan importantes para nuestra historia y que es importante que nuestros chamos lo sepan y lo sepan como es, ¿no? Y nos encanta siempre tu forma de llevar esto de manera anecdótica. Era Otoniel Martínez, docente universitario desde más de 20 años dando las materias de historia y geografía, es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta en el Manglar, también en el Eduardo Blanco, completamente sensibilizado con estos chamos. Es además abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral y gran amigo. Síganlo en su Instagram @OtoMartinez67 y en su ex @RudyOtoniel. Muchísimas gracias, Otto. Gracias a ti, María Alejandra. Saludos. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez, desde la edición y grabación Luis Rodríguez, desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio Jesús Salazar, desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de MundoUR.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.